Seguimos en el aire de Agenda Abierta 21 y es el momento de escuchar al licenciado Roberto Candelaresi. Hola, Igual, ¿qué tal? ¿Todo bien? Robert nos va a estar hablando sobre la identidad del antiperonismo, o sea, el antiperonismo y su trayecto histórico, cuándo empieza y cómo ha sido su recorrido. Me pareció interesante, digamos, tratar de definir, de conceptualizar lo que para muchos, no solo para mí, es una identidad política, efectivamente, que es en sí digamos, el antiperonismo. Porque se ha convertido en eso, en una identidad casi monolítica, digamos, pese que está compuesta, como vamos a ver, digamos, por distintas vertientes. Fenómeno que por otro lado se extiende, lo podemos encontrar en toda la historia latinoamericana, que vendría a ser el antipopulismo. Así que son sinónimos en realidad. Lo que pasa que el antipopulismo en la Argentina fundamentalmente está concentrado, está centralizado en el antiperonismo, naturalmente, tanto como que es el movimiento político más importante y con más trayectoria concreta. Se definía del siguiente modo: todo lo que no era elitista, era popular, digamos, merecía desconfianza. Pero ¿cómo no va a ser así cuando en realidad a lo que llamamos elitismo es una clase dominante que estaba plagada de privilegios, que naturalmente este, eran potencialmente amenazados cuando la turba, cuando la plebe advertía esto y reclamaba desde la independencia, que se vio empoderada, empezó a reclamar, digamos, no, digamos, compartir algunos bienestares, algunos privilegios. Un paréntesis, por supuesto tenemos representantes de la más rancia oligarquía que han sido caudillos, que han tenido carisma, que han movilizado a través de ciertos recursos retóricos, poblaciones enteras, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre otra característica justamente del antiperonismo es que si no es ciego es tuerto. Siempre va a ser así. Siempre la crítica es, digamos, el mal proyectado en el otro. Bien, otro de los elementos es que se consideraba como el peronismo un gran engaño, porque claro, no coincidía con su propio proyecto, entonces que la población bruta, ignorante, y este quizás sea el mito de ellos, en realidad, era incapaz de reconocer que estaba cayendo en un embrujo, así, en un embrujo directamente, o sea, por eso caían en un gran engaño, caen, perdón, porque estamos hablando también del presente, ¿no? Claro, claro. Hoy escuchamos eso. Que Sí, todavía... hoy en día se escuchan discursos que proponen algún tipo de voto calificado, cosa por el estilo. Exacto, exacto. Pero eso, digamos, son los extremos. Y si Claro. bien los extremos, digamos, la corriente del mainstream, digamos, el antiperonismo, piensa cosas parecidas, quizá, digamos, un poquito más adocenada, un poquito más moderada, pero no mucho más. Bueno, así que otra de las críticas que hace el antiperonismo, que proyecta, como digo, es el peronismo vive de mito. ¿El mito cuál es? El bienestar, el legado, digamos, de poder vivir bien, de poder darse una vida digna, etcétera, etcétera. Como si esto no fuera un derecho realmente, ¿no? Claro. Pero lo viven así. Ahora, ¿cómo se justifica? Porque si no, digamos, sería una irracionalidad absoluta. No es en términos relativos. ¿Y por qué no absoluta? Porque ellos justifican del siguiente modo: no hay tanta riqueza en el país para distribuir. No todos pueden vivir bien. O sea, no se plantean ni siquiera cómo generar más riqueza, ni siquiera el patrón de distribución actual, que de por sí es más que cuestionable, pero sino que tienen posición. No, hay que crear riquezas y luego dividirlas o distribuirlas, etcétera, etcétera. Bueno, con eso nos viene hablando cuando desde que el PBI era un cuarto del actual, digamos. O sea, riquezas se crearon y si no fuera por gobiernos populares, justamente el corte peronista, el último naturalmente el kirchnerismo o el actual, digamos, la actual alianza, que esfuerzos hace mucho para redistribuir, digamos, para crear riquezas también. Por eso es un mito
lo que ellos consideran un mito del peronismo es un mito propio del antiperonismo. Esto de creer que el peronismo solamente quiere dividir lo que hay. Que esa es una de las críticas antiguas del antipopulismo. Es decir, el populismo lo único que quiere hacer es distribuir lo que hay. No piensa en el futuro. Consume hoy, que es otro de los mitos, consume hoy sacrificando el interés general del futuro. Pero esos son absolutos mitos, digamos, y falacias, porque en realidad la historia económica, socioeconómica del país demuestra que justamente fueron los periodos peronistas los que generaron riqueza, ampliaron la producción, incluso mejoraron la productividad, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de cómo piensan ellos, cómo razonan, ¿verdad? Yo creo, Robert, que hay un elemento fuertemente clasista también, ¿no? Una mirada despectiva del otro, de los cabecitas negras, ¿no? Que forman el movimiento peronista y cómo, bueno, vos también lo graficabas muy bien al principio, como que son brutos, son ignorantes. Y eso se ha visto y existe desde que yo tengo memoria, siempre se dijo, y cuando revisás la prensa antigua también, y mismo la actual. Ahora hay un candidato que no voy a nombrar, pero es un señor que se anda paseando por los medios, que es bastante violento y bastante torito, que anda diciendo: nosotros somos mejores, superiores estéticamente y moralmente que ellos, ¿viste? Como se ponen desde un lugar donde el otro es despreciado y ellos se ponen en una superioridad. Entonces creo que hay muchos elementos de esos que no son coincidentes con una convivencia democrática de las distintas posturas y visiones políticas. No, no, justamente. Y una de las características precisamente del antiperonismo es autoentronizarse como republicanos, como demócratas, y es por eso que les preocupa cuando las masas son demagógicamente manejadas, ¿no? Este es el argumento. Y en realidad, efectivamente, no tiene ningún reparo, ningún empacho después en violentar cualquier institucionalidad. Incluso desde lo moral, lo ético, recordemos tristemente las metáforas que implantó en el país, digamos, el antiperonismo, metáforas siniestras, digamos, como viva el cáncer, ese tipo de cosas. Es decir, es el odio, algunos dicen, y algunos digo pensadores, comunicadores, que en realidad el antiperonismo, lo dicen un poco de buena fe, es digamos, resume el odio a la política y demás. Bueno, puede ser que parte, digamos, de aquellos que se asocian con esta idea recalcitrantemente antiperonista tengan que ver con eso, con el odio, digamos, con algo totalmente, digamos, irracional. Sin embargo, y ya voy cerrando con esto, justamente el antiperonismo está para quedarse. ¿Por qué? Porque digamos, se espeja, es una identidad política que con los años, con las décadas, se fue consolidando, digamos, bajo algunas ideas fuerzas, una de las cuales, permitirme decirte, fue en el regreso de la democracia, digamos, hay un sector de la izquierda progresista, digamos, que apoyó el gobierno de Alfonsín y demás, digamos, también generó un discurso de una nueva matriz donde inculpaba al peronismo de todos los problemas, de toda la tragedia del país, especialmente la de la década del 70. Es decir, reivindicando los derechos humanos, pero diciendo, pero todo esto fue por culpa del peronismo. Y eso cala hondo en ciertos sectores sociales, digamos, ¿no? Especialmente de clase media. Bueno, y después, finalmente, ellos cuando tuvieron la oportunidad, porque el antiperonismo en el gobierno es Macri, es el epítome, es el ejemplo más acabado de antiperonismo, que contiene algunos poco moderados, pero contiene odiadores, contiene gente que odia la política porque prefiere el negocio, etcétera, etcétera, digamos, pero incluso escuchando un poco el discurso de Macri lo tenemos presente. Bueno, el hecho es que estuvieron al poder, un fracaso absoluto, multiplicaron la miseria y la deuda, como hicieron todos los gobiernos de derecha antiperonistas que estuvieron, y yo también diría de los antipopulistas que estuvieron en el pasado, y bueno, y todavía son incapaces de digerir, y por eso expresan, pero no podemos soslayarlo, porque en la complejidad política actual todavía es un vector relevante de la política, es una fuerza política organizada, digamos, ahora, bueno, puntualmente tenemos algunas discordancias entre ellos, ¿ya? Pero eso es coyuntural, eso es táctico. En lo estratégico, digamos que hay una masa crítica que
absolutamente antagónica al peronismo y cualquier cosa que se refiera al de ella, que hay que considerarla siempre en todo análisis político. Perfecto, Robert. Le decimos a los oyentes que pueden recibir, digamos, de manera ampliada y más específica todos estos conceptos en el portal web redinformativa.org.ar. Ahí va a estar la columna del licenciado Roberto Candelaresi. Robert, te mando un abrazo. Gracias, otro para vos y saludos a todos.